Gente, ¿qué onda? Seguro tanto tú como yo tenemos historias, digámoslo así, siniestras. Y no me refiero a historias relacionadas con fantasmas, sino que me refiero en general. Pueden ser secretos turbios o algo realmente siniestro que te haya pasado a ti. Pues justamente eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Vamos a ver historias realmente siniestras que yo encontré en Reddit. Vamos a ir desde la más tranquila hasta la más siniestra. Ahora bien, imagínate que eres un niño bastante pequeño, de más o menos unos 8 o 9 años, al cual le encanta leer sobre historia y todo lo relacionado a la guerra, y de la nada un extraño se acerca con la intención de tener alguna información sobre la misma guerra, que justamente es a lo que a ti te gusta, pero en realidad ese extraño no le interesa la guerra ni nada que ver con la historia, no, que le interesas tú. Cuando era niño, a finales de los años 80, a principios de los años 90, mis padres solían dejarnos en la organización cristiana de la ciudad para que nos cuidaran durante todo el día. No era un programa formal ni nada por el estilo. Literalmente solo nos dejaban en el edificio para jugar al baloncesto. En realidad nadie estaba cuidándonos en ese lugar. Debo decir que era aburridísimo y un poco demasiado religioso para mi ateísmo. Así que mi hermano y yo casi siempre nos íbamos apenas mi madre se marchara. Cruzábamos la calle y nos metíamos en la biblioteca. Debo de admitir que siempre me ha encantado la historia, y cuando tenía 8 o 9 años estaba muy interesado en leer libros sobre batallas de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de aviones y teatro del Pacífico. Después de un mes frecuentando la biblioteca y leyendo sobre aviones, un hombre probablemente de unos 30 años se acercó a la misma sección y comenzó a hojear libros similares e inició una conversación conmigo, diciendo que no entiende nada de los libros de los aviones, justo los que yo estaba leyendo, y yo, siendo naturalmente hablador, comencé a explicarle sobre los aviones, cuáles eran mis favoritos y demás. Luego se fue al día siguiente lo mismo, y al siguiente también. En una de esas ocasiones me pidió ayuda. Según él, trabajaba por un estudio de cine, esto era al sur de California, en la cual estaban haciendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Me dijo que necesitaba investigar sobre los aviones y barcos que participaron en la batalla de Mitch, y que me daría $10 y le ayudaba escribiendo un informe. Además, prometió llevarme al set de filmación de la misma película donde trabajaba. Me dio los $10 y dijo que me vería el día siguiente, y yo debo admitir que estaba súper emocionado con el dinero en mano, así que me puse a investigar y escribí todo el informe, y obviamente todo esto sin decirle nada a mis padres, porque según él se metería en problemas. Al día siguiente mi hermano y yo llegamos a la biblioteca, yo con mi informe listo, pero el hombre nunca apareció. Al principio debo de admitir que estaba triste, porque en verdad quería ir al set de la película, pero bueno, al menos tenía los $10. Años después, hablando con mi hermano sobre los negligentes que habían sido nuestros padres al dejarnos deambular solos por el centro, siendo tan pequeños, él me contó el resto de la historia, la parte que yo no conocía. Resulta que mientras yo leía libros de historia, mi hermano leía cómics y me vigilaba desde la sección superior. La biblioteca tenía un diseño tipo loft, y que podía verme desde arriba. Al principio no le di importancia que el hombre hablara conmigo, hasta que vio que me daba dinero y mencionaba que quería llevarme a algún lugar. En ese momento mi hermano tenía 12 años, supo que algo andaba mal. Al día que el hombre me plantó, en realidad llegó a la biblioteca, pero mi hermano lo interceptó en el vestíbulo, caminó directamente hacia él y le dijo que sabía todo lo que estaba haciendo, y que si no se iba de inmediato y no volvía nunca más, llamaría a la policía, que estaba a solo 2 calles, y les contaría todo lo que estaba haciendo. En ese momento el hombre se puso muy nervioso, murmuró disculpas y excusas, y luego literalmente salió corriendo. Supongo que también ayudó que mi hermano a los 12 años ya medía casi el 1,80 y pesaba más o menos unos 80 kilogramos, así que para resumir, mi hermano nunca me dejó olvidar que me protegió de esa situación peligrosa. Y esta nada más es la primera historia de las siguientes que veremos, así que si te está gustando, deja tu like y comenta el emoji del durazno. Así que vamos con la siguiente historia. Y aquí, esta próxima historia que te voy a contar tal vez no es tan siniestra, por así decirlo, pero si te pones a pensar puede llegar a ser hasta cierto punto bastante perturbadora. Solo imagínate ser un niño el cual duerme en la cama de sus padres, y tú todas las noches escuchas a tus padres tener relaciones. Pues justamente esta es la historia que nos relata Anónimo. Alguien me recuerda una publicación de Relationship Albums, que este era un hilo anterior en el que se encontraba la historia verdadera. Esta misma era sobre un chico que compartía la cama con sus padres desde que era un niño hasta que se divorciaron cuando era adolescente. Era un apartamento de 2 habitaciones y su hermano mayor tenía su propia habitación, así que él tenía que dormir en la cama con sus padres. Sus padres tenían relaciones sexuales muy, pero que muy seguido, como varias veces a la semana, y lo hacían justo al lado de él. No sé si pensaban que él estaba dormido o
simplemente no les importaba. Pero el chico estaba despierto casi cada vez que sucedía. Solo se detuvo cuando su padre los dejó y se mudó. El chico habló sobre pasar las emociones de eso, desde ser un niño torpe que no entendía exactamente lo que estaba sucediendo, hasta pasar por la pubertad y sentirse algo atraído. Y ahora la culpa dicen que es de él por ser adolescente. ¿Debería haberse ido de la habitación cuando comenzó? ¿O tal vez debería haber pedido dormir en otro lugar? Creo que este chico estaba pidiendo consejos sobre cómo hablar con su madre sobre todo este tema. Esa historia se ha quedado conmigo. Debo admitir que era muy horrible. Historia por Anónimo. Una vez me quedé despierto toda la noche, sumido en un agujero negro de historias perturbadoras de Reddit, así que estuve leyendo muchos de ellos. No he podido encontrar esa historia de nuevo, pero esta es la que más me impactó. Una persona contó una historia relatada por su madre, quien era una niña de Texas en los años 50. Esta misma estaba en un funeral de un niño discapacitado. La discapacidad del niño era una gran carga para la familia, y cuando él se enfermó y falleció, muchas personas decían que era lo mejor. A mitad del servicio comenzaron a escuchar llantos y golpes que provenían del ataúd, así que acortaron el servicio y rápidamente sacaron el ataúd y lo volvieron a enterrar. Historia hecha por Anónimo. Una amiga de mi padre murió en la escuela secundaria porque su abuela era una científica cristiana y su amiga era severamente alérgica a los cacahuates y lastimosamente comió uno. La abuela la estaba cuidando mientras sus padres estaban afuera y le dio un caramelo que tenía un cacahuate. Aquí debo aclarar que la abuela, aunque no la estoy defendiendo, no sabía que había un cacahuate en el dulce, así que ella se lo comió y su garganta automáticamente se cerró. Estaba en el suelo poniéndose roja e hinchándose. La abuela solo se sentó y rezó durante una hora. Padres llegaron, vieron a la abuela rezando y su hija al borde de la muerte. Ella lastimosamente murió unos minutos después, y esta fue una historia horrible de escuchar cuando tenía más o menos 8 años, y debo decir que iba de camino a la fiesta de cumpleaños de un amigo, y cabe aclarar quien también resulta ser alérgico a los cacahuates. Ok, ahora quiero que te imagines que tienes una vecina bastante agradable, una vecina que hasta cierto punto la puedes llegar a ver casi que todos los días, pero que de un día para otro ya no la vuelves a ver en el vecindario. Justo ahí te das cuenta que algo bastante siniestro acaba de pasar con tu vecina, y esa historia es dejada por Anónimo. Una historia verdadera sobre un vecindario de casas adosadas. Trataba sobre una mujer que vivía sola en una casa adosada, donde los sótanos estaban separados por una simple y frágil muro de ladrillos. Su vecino era un hombre mentalmente inestable, era extraño y se quedaba despierto toda la noche haciendo ruidos que ella podía escuchar, pero ella los descartaba como sonidos normales de una pared compartida con una persona bastante excéntrica. A veces a él los acostaba sin motivo, golpeando las paredes por la noche y mirándola de manera extraña cuando salía y regresaba a casa. Un día ella dejó de ir al trabajo, lo que llevó a su lugar de trabajo a solicitar un chequeo de bienestar. La policía fue a su casa, pero la encontró vacía por alguna razón. Mientras buscaban señales de ella en la casa, escucharon una sierra eléctrica proveniente del sótano. Al investigar más a fondo, notaron que algunos ladrillos habían sido removidos de la parte posterior de la pared del sótano. Al asomarse por el agujero hacia el sótano del vecino, la policía se encontró con una escena horripilante. El hombre estaba desmembrando un cadáver humano, cubierto totalmente de sangre. El cadáver, lastimosamente, era la mujer desaparecida. La policía obviamente arrestó al hombre y lo puso en la parte trasera de una camioneta de policía. Cuando llegaron a la estación y abrieron la puerta, encontraron que el hombre se había colgado con un cinturón. El hombre estaba muerto. Habiendo vivido en muchos lugares con paredes compartidas, esta historia sin dudarlo me ha dejado muy, pero que muy perseguido. Historia por JobCoverC4744. No es de terror, pero hace un par de días quedé en un limbo tipo espacio-tiempo. Verás, trabajo de madrugada y tengo mi horario habitual de trabajo, en el cual soy muy puntual, siendo en mi reloj las 12:45 am. Me levanto para trabajar y empezar mi jornada más o menos a la 1 am, pero en vez de ver el reloj ir hacia adelante, empezó a ir hacia atrás. Obviamente entré en pánico, quise avisar a mi familia o a algún amigo, pero tenía la corazonada de que no me iban a creer. Solo me senté enfrente al PC a esperar qué ocurría. A las 12 am, hora regresiva, empezó a andar todo con normalidad. Sé que pocos tal vez lo creerán o lo asocian con estrés del trabajo o algo por el estilo, o tal vez buscarán algo que dé lógica a todo esto, pero yo lo sentí muy real. Y acá Enoquino le responde, o sea, sé que volviste 45 minutos atrás en el tiempo, y acá JobCoverC4744 le vuelve a responder, perdona responder tan tarde, pero sí. Historia por VirtualAs4525. Bueno, verán, hace tiempo cuando yo era niño vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Era una casita grande y humilde, pero nunca nos faltó ni amor ni comida. Lo raro empieza porque estaba a espaldas
espaldas de otra casa, una casa todavía más antigua. En esa casa había un árbol gigantesco, de esos árboles que lo ves y dices, tienen de seguro más de 100 años. En esa casa, en ese árbol, la temporada de los santos difuntos, que va desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, todas las noches se oía un bebé llorar, como si un recién nacido estuviera llore y llore. Sabíamos que era algo raro, porque en esa casa solo vivía una pareja de adultos muy mayores, con su hijo más pequeño, que este era soltero. Entonces no nos explicábamos de dónde venía ese sonido. Los meros días de los santos difuntos, que son más o menos el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, ese sonido de llorar era bastante malo, más fuerte y como algo más diabólico. Cuando oyes una película y ponen la risa de un bebé que llora feo, exactamente así se oía. Entre varios vecinos y los niños de la casa nos pusimos a investigar en esa noche y se descubrió que todo ese sonido de llorar venía de dentro del árbol. Sí, dentro. No tenía ningún hueco ni nada. Era una madera maciza. A pesar de que el árbol era viejo, estaba verde. Siempre era lo mismo en esas temporadas. Entonces la familia, con ayuda de los vecinos, derribó ese árbol y de la nada se dejaron de oír todos esos lloriqueos. Es algo que aún recuerdo y estoy hablando de cuando tenía más o menos unos 8 años. Ahora tengo casi 40 y lo recuerdo muy vívidamente.